Bienvenidos a Brasa, el podcast de Gadip. Este podcast tiene la función de servir como introducción a los contenidos que se desarrollarán en los encuentros de la Cátedra Libre Gestión y Acción del Diseño Público. Brasa. Te damos la bienvenida a Brasa Podcast, un espacio para indagar, preguntar, debatir, tirar un leñito más al fuego para mantener viva esa brasa interna que nos moviliza a usar nuestras herramientas y profesiones para construir un mundo mejor, o al menos intentarlo. Para esta segunda temporada, nos proponemos conversar con diferentes personas que con sus acciones están transformando de alguna manera la realidad en pos de un futuro deseable y de un presente más justo. Este podcast lo hacemos desde el equipo de la Cátedra Libre Gestión y Acción del Diseño Público, un espacio libre y horizontal donde entrelazamos el debate y la acción, problematizamos y proponemos. Bueno, primero que nada, bienvenidos. En este primer episodio decidimos traer ciertos temas y abordarlos con una modalidad y tiempos bastante diferentes a la temporada anterior y quizás también a cómo solemos debatir actualmente, con estas dinámicas tan atravesadas por la inmediatez y los posicionamientos fuertes en el debate. Conversamos sobre cómo nos vinculamos con la complejidad, con la otredad que vemos, a veces tan incompatible con nosotros y que nos incomoda. Sobre qué tiempo le dedicamos al entendimiento de la información, de las ideas propias y ajenas. Nos preguntamos qué relación tenemos realmente con la memoria histórica, ¿no? ¿Qué lugar y poder le otorgamos a las imágenes? ¿Qué otras formas existen por fuera de la hegemonía? ¿Cuáles no existen y podemos crear? Si bien hablamos desde nuestro contexto geográfico y temporal, también haremos referencia a otros procesos e ideas que se dieron en otros lugares y épocas. De hecho, esta conversación fue grabada en el año 2022 y está viendo la luz ahora. En fin, ideas del pasado y del presente que sentimos que es súper necesario abordarlo desde nuestra perspectiva, como diseñadores, comunicadores, y ver qué de todo esto que nos interpela nos moviliza y nos llama a la reflexión para, en una segunda instancia, ver cómo se pueden organizar las ideas y surgir acciones transformadoras. Bueno, este episodio surge justamente de El Activo y la Manija de nuestra compañera Cota, que fue a un taller y al volver nos propuso que abordáramos este tema. Justamente se había dado en un contexto también particular del año 2022 y dijimos, ¿por qué no? Hola, acabo de salir del taller que compartimos en Gadip de las imágenes, el antifascismo y qué sé yo. Me pareció que es perfecta esta persona para el podcast. Así que, pero solamente un capítulo para esta persona, porque es increíble. Después le contaré mejor por qué estoy tan manija. Te dejo un beso y después hablamos. ¿Querés contarnos un poco, Cota, sobre todo esto y tu decisión de traerlo a Gadip? Bueno, como les contaba Mari, en septiembre del 2022 fui a un taller que formaba parte de la grilla de actividades del gran festival disidente Jauría Mutante, que es organizado por el colectivo Arte al Ataque, acá en la ciudad de La Plata. Este taller fue llevado a cabo por Chacal Antifá y se llamaba Imágenes para un reencantamiento antifascista. Su descripción decía, entre otras cosas, lo siguiente. Les leo un párrafo. Ante una derecha contemporánea, alineada con la idea de batalla cultural, que se propone ganar más terreno en los espacios e imaginarios públicos, el objetivo de este taller se propone socializar algunas claves de lectura antifascista para pensar el curso de las imágenes en tiempos meméticos y de sobresaturación informativa. Por supuesto que esto me fascinó y fui a ver qué onda, con grandes expectativas, y como habrán escuchado en ese audio de WhatsApp que mandé al equipo de Gadip, superó aquellas expectativas. En ese encuentro debatimos sobre el poder que tienen las imágenes y cómo proponer nuevas formas de uso y movilización alrededor de las mismas. Alguna de las ideas que me llevé de ese mágico taller fue la novedad, al menos para mí, de pensar el surrealismo como movimiento por fuera del arte, entendiendo que los surrealistas fueron frente de batalla ante ataques fascistas.
Chacal nos propuso empezar a abrirnos a otras formas de construcción por fuera de la literalidad, trabajar con elementos como la imaginación, el inconsciente, las energías, lo mágico y hasta lo onírico. Pensar en la simbología, en lo clave de crear símbolos, porque los fascistas tienen símbolos muy fuertes que nos generan algo a nivel emocional, a nivel inconsciente. También conocí por primera vez el concepto sigilo y su magia, que es crear un símbolo, cargarlo de sentido y que luego se libere en el inconsciente, como la esvástica, por ejemplo, que todos conocemos. Como un solo encuentro queda corto para abarcar tanto, y como nos parece tan interesante el aporte que trae Chacal Antifa para sumergirnos en las complejidades de los discursos y prácticas fascistas, y así entender en el hoy sus herramientas y cómo desarticularlas, pensamos en invitarlo a conversar con el equipo de GADIP. Bueno, Chacal, bienvenido a Brasa. ¿Querés presentarte? Buenísimo, me presento. Muchas gracias por la invitación. Soy Chacal Antifa, soy creador de imágenes, amante de las ficciones, soy ilustrador, realizador audiovisual, docente. Me considero parte de aquello que a varias personas nos gusta llamar la izquierda rara, que vendría a ser como toda esa especie de universo de expresiones, si se quiere, irracionales, mágicas, desclasificadas, formas, digamos, como de intervención crítica en la trama sensible, pero que no tienen que ver tanto necesariamente con esta cuestión de, no sé, de buscar un programa o de buscar formas súper ultra orgánicas o tradicionales. Entonces, bueno, la izquierda rara pues es una izquierda que también le da lugar a les rotes, les desviades y todas aquellas personas que también consideren que justamente la normalidad es un sistema asesino contra el cual, digamos, nos estamos levantando cada día. Bueno, mis pasiones son el cine, las imágenes, las ficciones. Me considero muy afín al surrealismo, me interesa el esoterismo, me interesa la historia. Contanos un poco, ¿de dónde viene tu interés por el antifascismo? ¿Y cuáles serían tus referentes? Bueno, eso es como... es ya a nivel... o sea, no es algo que lo pueda llegar a argumentar. Es como... es corazón, es piel, me toma. Es un sentimiento. Digamos que, bueno, sí, hay cosas que tienen que ver con historias de vida, con encuentros de la vida que nos han formado y de los cuales hemos aprendido mucho. Como que muchas de estas cuestiones, digamos, que a mí me interesan, tienen que ver con haberlas habitado y haberlas experimentado. O sea, digo, no es que uno llega a estas cosas por simplemente estudiarlas como de afuera, sino que uno va experimentando el curso de la vida misma y se va encontrando con gente, con situaciones, con escenarios que te van atravesando, con, no sé, zonas temporalmente autónomas en donde uno se encuentra con otras personas y pasa a poner cuestiones de la vida en común. Después, por el antifascismo, no sé, o sea, como mis grandes héroes, mis grandes influencias siempre han sido personas que han estado involucradas en causas antifascistas, como poetas, artistas, activistas. Y después el tema de las imágenes es como algo que siempre me ha interesado pensar, o sea, y habitar de toda mi vida. Me interesaría saber cómo es tu relación con el plano analógico y el digital, el mundillo de internet y las redes, más allá de que sabemos que no usas redes sociales. También quizás saber cómo ves este panorama en relación al antifascismo, cómo lo vinculás a los discursos que andan dando vuelta, las imágenes, la política, bueno, como para arrancar con de todo y empezar a abrir un poco el juego de esta conversación, ¿no? O sea, yo soy muy, muy partidario de volver mucho a sí, ciertas formas como de intercambio más analógico.
pero siempre es como que me llama mucho la atención de cómo pasamos de esa utopía del ciberespacio como ese lugar de escape y de soy de contrainformación a este otro lugar que está lleno de pasiones tristes. O sea, a mí la cantidad de padecimientos en términos de salud mental que trae el estar como todo el tiempo sometido a info, data, y accedemos a cosas que son re fuertes, muchas veces de nuestro afán de informarnos, y la manera en la que circulan las imágenes, en la que impacta nuestra sensibilidad, terminamos naturalizando un montón de cosas. O sea, naturalizamos un montón de como de formas así, es como impacto agresivo sobre nuestra propia sensibilidad, y nunca terminamos de establecer una relación más de raíz con las cosas. Como cuando la gente se pone a activar y cae en esa de... Me parece, nos ha pasado a todas las personas como de que te quemás de información. Te quemás porque también uno es sensible y uno tiene un tiempo en donde se procesa, pero es como que, o sea, como una cosa seguida de otra y seguida de otra y seguida de otra, y es como... Y son los tiempos también de la acumulación y de la obsolescencia del hipercapitalismo. Entonces de repente tenemos un tema en cartelera, hace un par de días, un par de semanas, qué sé yo, pam. De repente parece el tema se seca, así, queda ahí, listo, se olvida. Y uno nunca termina de tener una relación más de fondo, más de... No sé, medio hippie. Me sale la analogía con lo orgánico, los procesos orgánicos, de uno se tiene que poder dedicar a las cosas, a las relaciones con los seres, al tiempo que amerite, a la duración que amerite como esa experiencia. Como que hoy en día está cada vez más muy difícil. Nuestros sistemas de atención, o sea, nuestra atención ha quedado totalmente desconfigurada, nuestra capacidad de atender, y no en el sentido, no atender en un sentido productivista, de bueno, dale, ponete las pilas, sino en el sentido de poder dedicarse a algo, de poder disponer la sensibilidad para establecer una determinada forma de relación con algo. O sea, en ese uno a uno, en ese presente, de decir, estoy con esto. En momentos en donde se empieza a poner en palabras algo que antes no se estaba pudiendo hablar, pues obviamente venimos de generaciones que están muy entrenadas en relación al silencio, en relación a callar, como que hay de repente como toda una eclosión y un auge, y después mediáticamente lo que eso termina generando son como un montón, a veces como de efectos rebote o de tergiversaciones, o también de las propias dificultades internas de poder saber cómo pensar situaciones que son mucho más complejas, que a veces no tienen respuestas únicas o no tienen soluciones únicas, porque no se resuelven con pronunciamientos en redes. Pero la cuestión de como esto de pensar el vínculo que tenemos con la política desde lugares en donde, no sé, los procesos más largos sean bienvenidos, hasta incluso procesos que no demanden un posicionamiento inmediato, sino que impliquen, bueno, abrirse a lo complejo, a lo difícil, o sea, son importantes. Sobre todo porque también la derecha está jugando mucho, o sea, está jugando mucho a la consigna dura y emocional, que se planta así como certeza. Por ahí están diciendo un montón de mentiras que no tienen ningún tipo de asidero argumentativo, ni histórico, ni nada de eso, pero lo dicen con una convicción que inmediatamente genera efectos en los sistemas de creencia de las otras personas. O es pegadizo porque te agarra, o sea, es como, no sé, es la estrategia que tienen muchos fascistas de ir a pegarte a las fibras más íntimas de donde te duele. O sea, hay una conciencia como de ese lugar emocional que tiene la imagen. Y a veces como que la izquierda es muy rezagada a la hora de
de pensar como qué poder, o sea, qué cosas se pueden llegar a hacer o se pueden generar a través de las imágenes, porque piensan las imágenes en términos muy literales, de comunicación, esto de decir, bueno, tengo esta idea, la materializo en una determinada imagen, y pum. O sea, es muy literal a la hora de pensar las imágenes. Para mí lo interesante es como pensar, bueno, eso, como que las imágenes pueden tener un montón de capas de sentido distintas, hay que estar pendientes de como qué cursos pueden llegar a activarse digamos, en las imágenes, y saber que las imágenes pican en lugares que tienen que ver con el inconsciente, que tienen que ver con la emocionalidad, que tienen que ver con el plano de lo irracional, que si todas estas disputas las jugamos en el plano de lo consciente y de lo discursivo, y probablemente que tengamos muchas cosas para perder. O también un poco lo que terminan haciendo las redes es generar como esta cartelera de opiniones fuertes, opiniones intensas, hay que tener soluciones, y también eso es algo que siempre lo hablamos con gente que viene de otro tipo de lógicas políticas más vinculadas a la temporalidad de los movimientos sociales. Los procesos son largos y que necesitan como duración. Y las redes como que generan un efecto de consumo tan automático y tan inmediato de repente me informo, pum, me lo bajé, es como si fuera una app. Y uno nunca hace cuerpo con las cosas. Y eso es un problema. O sea, sobre todo en un mundo tan virtualizado como el que vivimos, que todo se de alguna manera discursivice tanto, que no se pueda pensar, bueno, ¿cuál es la relación temporalizada que tenés con eso? O sea, ¿en dónde está tu pasión? ¿En dónde está tu creencia acá? Como que a mí me interesa pensar un montón de estas cuestiones en relación al antifascismo y llevarlo al plano de la imagen y al plano de los sentimientos y lo racional, justamente porque para mí hay que espiritualizar el antifascismo, hay que transformarlo en un sentimiento, hay que hacerlo crecer, y para eso necesita tiempo, duración, proceso, hay que encontrarse, hay que verse, hay que lidiar con la complejidad. O sea, no puede ser algo que uno se hace tipo un video tutorial de YouTube, listo, ya está, me leí todo de este tema, ya, o sea, no, o sea, uno tiene que empezar a habitarlo y a vivirlo y a experimentarlo con los tiempos que tenga. Pero yo y otros amigos que somos parte de esta generación millennial que, por ejemplo, fue consciente de lo que era la vida antes de internet y todavía tengo ese registro de lo que implicaba, o sea, otra forma de vincularme con las imágenes, los tiempos de la comunicación eran distintos, las formas de organización, tipo de temporalidad analógica, cómo es, todo eso cambió, o sea, pero radicalmente en los últimos 10 años y con la aceleración o sea, soy también parte de esa generación que idealizó y nada, y me encantan los hackers, me encanta la cultura de la piratería, o sea, soy hijo de Napster, o sea, como que hay un montón de cosas que internet me parece increíble en tanto fenómeno cultural, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del acceso, o sea, eso me parece clave. Pero lo que varias personas venimos notando en los últimos años, que hay como una privatización muy grande justamente de internet, y está mucho como este deseo generalizado de eso, de venir marca, de que te consuman, de cuántos likes, de tener que generar, o sea, eso también, que fue algo que nos cansó a varias personas, esto de decir, de cómo hoy en día la forma de acción política se piensa como, bueno, tenemos que tener una posición pública en relación a esto, y a ver, redactémoslo en, no sé, 120 caracteres y que se viralice. Y es como, verdaderamente es muy, 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 muy triste.
Retomo un poco la idea de devenir marca, de espiritualizar el antifascismo, de pensar otras formas de crear imágenes en relación al inconsciente, porque pienso que esto último, sobre todo, es un poco lo que hace el marketing, ¿no? Apelar a la emocionalidad, a buscar captar el deseo para lograr un objetivo. También se me ocurre vincularlo con una idea que nos trajo Christian Ullman en el episodio 4 de la temporada anterior, cuando hablábamos de innovación social y nos decía que sería clave que las herramientas y conocimientos que tenemos como diseñadores y comunicadores, que las aprendimos y utilizamos a nivel profesional muchas veces en pos de objetivos e intereses privados, bueno, poder traerlas a estos otros espacios, construir futuros en clave de diversidad, equidad, porque el diseño puede colaborar con toda esta estructura de pensamiento, de acción, buscando nuevas conexiones y hacer ese pasaje de lo que aprendimos para hacerle ganar plata a las empresas, pero ahora al servicio de lo social. Y agrego con una perspectiva ecosistémica, ¿no? Y también me parece interesante rescatar la relación de Internet y las redes sociales en vinculación a la idea de libertad, ¿no? La libertad de acceso, la libertad de información, de expresión, sobre todo en relación a la hegemonía de los medios tradicionales. Ahí hay una vinculación similar a lo que sucede con las nuevas derechas y sus discursos, que también se presentan como un espacio de libertad cuando Internet y las redes sociales no son 100% libres. Y estamos consumiendo todo el tiempo lo que un otro decide que podemos ver y con lo que podemos interactuar. Me parece necesario pensar en eso y puntualizar en el concepto vaciado de libertad. Es cierto que hubo un cambio cultural en los modos en los que quizás desde este lugar, que, o sea, yo también en lo personal habito mundos que son medio una burbuja, también efectos de redes, en el sentido de decir, uno termina construyendo comunidades entre afines. Yo no tengo un vínculo de primera mano con el vecino transfóbico, que, o sea, no lo tengo, o sea, no entiendo cómo alguien termina decantando hacia ese pensamiento, lo cual a veces también es un problema, porque es como que es algo que termina siendo como muy, muy difícil de desactivar. Pero sí hay, o sea, dentro del imaginario de la izquierda más tradicional, qué sé yo, antes cuando pensábamos en derecha, no sé, pensábamos en tipos como Alzogaray, pensábamos como una determinada generación, y nada de eso parecía como demasiado glamoroso, demasiado atractivo, como con el grado con el que aparecen un montón de estos nuevos influencers, de estos nuevos ideólogos, en donde sí, o sea, un poco lo que viene sucediendo desde hace un par de años con la derecha, es que ellos están comprometidos en esto que han denominado como batalla cultural, en esta idea de cómo poder disputarle a la izquierda como los medios de representación, y esto de decir, bueno, durante mucho tiempo nosotros no pudimos decir nada y tuvimos que mantener nuestros discursos al margen, entonces lo que hay que construir cada vez más es como una especie de asidero cultural. Entonces hay que construir canales de expresión de nuestras ideas, hay que construir, hasta incluso hablan de formas de entretenimiento, también de derecha. Lo que termina, digamos, ocurriendo con la derecha en este momento es que, amparándose en el discurso, que digamos es una cuestión compleja y es como para revisarla, pero en el discurso de la corrección política de hoy en día, que como que ellos terminan construyendo como esta especie de glamour subcultural, en donde, o sea, un poco lo que pasó en Estados Unidos, en este sentido, con Trump, es medio lo mismo. O sea, gran parte de la masa electoral trumpista lo que terminó construyendo fue buscando en las redes, en canales de YouTube, en determinados grupos o determinadas plataformas, fue fundando como estos medios de, entre muchas comillas, información alternativa. Entonces hay algo de decir, bueno, nosotros tenemos como estos canales underground para dar a circular nuestro pensamiento, y obviamente que ese discurso subcultural atrae a muchísimas personas, porque básicamente, o sea,
es justamente el plantearle de forma muy maniquea esto de en los medios oficiales no lo vas a ver, acá te mostramos la verdad. Y también, bueno, es este discurso también muy adolescente de hoy en día con el feminismo, ya no se puede decir nada, entonces también es totalmente falaz, porque, o sea, si hoy en día justamente estos mismos mal llamados libertarios que se quejan de que hoy en día, no sé, a tal actor lo echan de una producción de Hollywood por acoso, bueno, o sea, eso, o sea, no es la corrección política, eso se llama libre mercado, o sea, es básicamente el juego que vos estás apuntalando. Sí, obviamente, o sea, como que es muy... son pensamientos ahí que están como llenos de agua, pero en el sentido de que ellos no necesitan hablar con argumentos, sino que necesitan hablar como con la certeza, es más performático. Es una derecha que se sirve mucho de lo performático. O sea, no importa si lo que están diciendo es verdadero o falso, lo importante es como todo el despliegue actitudinal. Bueno, por eso, digamos, líderes como Trump, por eso gente como Bolsonaro, que apuntan mucho, o sea, tienen ese mismo tipo de construcción autoritaria en relación a... Bueno, sí, yo te vengo a hablar de frente, o sea, bueno, Milei, lo mismo. O sea... Me parece muy interesante esto que traes y pienso que podemos profundizar. De acá rescato dos cosas que son, primero, hablar desde la verdad como una verdad única y regularizadora. Me refiero a no poner en duda ni en cuestionamiento nada de lo dicho, de lo que circula. Lo segundo, la idea de libertad de una forma tan estanca e individual, de esto de las redes como mi espacio de libertad, mi opinión como espacio de libertad, la circulación de opiniones como verdades en pos de la libertad de expresión. Creo que estas ideas han calado muy hondo en un sector que se veía como disminuido o no encontraba el espacio para poder manifestar sus pensamientos, en muchos casos cuestionables, y han encauzado en forma violenta esa frustración, donde Internet y las redes sociales han servido como caldo de cultivo propicio para esto, lo cual permite que estas personas puedan posicionarse como la contrahegemonía, pensarse a sí mismas como una minoría, como lo diferente, lo distinto, a través de estrategias comunicacionales casi performáticas, diría, como por ejemplo las X cosas que no sabías, lo que te ocultan, y un menjunje entre teorías conspirativas y verdades inchequeables. Claro, las conspiraciones, las fake news, por eso también todo esto está tan vinculado, porque es un poco esa misma energía que digo, obviamente cuestionar relatos oficiales y todo eso, digo, es una actividad crítica, o sea, profundamente valiosa y necesaria. O sea, es un garrón que toda esa energía termina estando encauzada, pues a la larga termina siendo gente que necesita muy apasionadamente de nuevas verdades. O sea, y todo el tiempo está como... está buscando eso. Que también lo del discurso de la libertad, digo, a mí me duele profundamente que este miserable, o sea, utilice, bueno, tanto el término libertad como el término libertario, o sea, profundamente, y obviamente habla de la libertad desde una visión, pero absolutamente abstracta, o sea, abstraída de todo tipo de contexto, y es una forma de libertad sin liberación, o sea, es como profundamente problemático, porque es una pregunta que nos venimos haciendo también con un par de personas, así como pensando formas de contrarrestar como esta idea de la libertad avance, qué sé yo, es proponer la contrapregunta, bueno, pero ¿qué es la libertad sin la liberación? O sea, como que estos dan muy de antemano de que, bueno, o sea, ellos hablan de la libertad, en realidad de lo que quieren hablar es de la propiedad privada y de justamente la necesidad de defender a rajatabla como su derecho a la propiedad privada. Es el único tipo.
Pero por eso yo pienso que es fundamental como poder desmoralizar estos debates, en el sentido de aplicar todas estas capas de complejidad, pasar a pensarlos más desde lugares un poquito más éticos. O sea, para mí la censura como práctica es absolutamente reprobable, y de hecho es una práctica que fue, o sea, moneda absolutamente corriente en la última dictadura militar, o sea, en donde hubo todo un programa como, bueno, todo lo que fue el operativo Claridad, todas las formas, digamos, como de censura, de persecución cultural, de exterminio, que se fueron dando no solo en el plano material, sino de lo simbólico. O sea, como que no nos olvidemos que eso es censura. O sea, no es censura, para mí, no sé, que una persona que emite una determinada opinión sea repudiada por hacerlo. De hecho, eso es libertad de expresión funcionando. O sea, alguien dice algo, otra persona tiene todo el derecho del mundo de decirle, no, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es terrible, porque esto. O sea, las personas que disfrazan esa forma de libertad de expresión, que es fundamental, o sea, que es el ejercicio, o sea, de la libertad crítica, de poder como cuestionar un pensamiento. Las personas que dicen que eso es censura están generando, o sea, es una tergiversación del término, y se están olvidando que justamente el tipo de estructuras que ellos añoran son mucho más cercanas a formas de censura y persecución cultural sistemática que, o sea, qué sé yo, no sé, hoy en día que te hayas comido un par de insultos en redes porque pusiste una boludez, o sea, decir que eso es censura, o sea. Pero sí, igual de todas maneras me parece interesante en algunos sentidos como el desafío de decir cómo aprendemos a vincularnos también como con la diferencia y la complejidad, que eso creo que es algo que no, o sea, no se tiene nada saldado, no tenemos nada aprendido, y de hecho me parece que hemos desaprendido un montón en todo este tiempo a hacerlo, como a establecer como un trato más del uno a uno, como con la complejidad o con la diferencia que incomoda. Como no toda forma o sea, hay un problema muy grande a evitar eso, a evitar como expresiones sobre las cuales uno no tenga demasiado control, que es también lo que pasa con las imágenes, y también la crítica que se le puede hacer a la izquierda tradicional en relación a los modos en los que piensan las imágenes. Como que, sí, pienso una consigna, entonces pienso una imagen que tiene que ser la traducción literal, y tengo que hacer eso, y tengo que cuidarme de que se entienda bien, porque si se entiende mal hay como mucha obsesión como por controlar el cauce que va a tener la imagen. Y también hay una parte como de la vida útil de la imagen que se escapa del dominio racional y del dominio de la conciencia. Y es también, para mí ahí está buena la pregunta por otras formas de conexión con las imágenes, más mágicas, más irracionales, como mucho más, en donde no hay por qué estar como controlando todo el tiempo eso, como tratar de controlar los efectos que tiene el discurso. También yo siento sí que esas son formas de autocensura que hemos pegado mucho, o sea, hace ya varios años en redes. Por ejemplo, las formas en las que editamos nuestra opinión, en las que decimos, ay, bueno, estoy escribiendo algo para decir en tal lado, uy, pero no sé si voy a tal cosa y tal persona y no sé si es el término. Como que es un montón, y quita como el ya querer presentarse desde el lugar del estoy diciendo las cosas bien, tildé todos los casilleros, usé los términos correctos. O sea, es como que de por sí querer plantarse en un lugar es como un lugar re triste y solitario, y de querer capitalizar un saber que en realidad debería ser un aprendizaje. Sí, uno tiene que poder equivocarse, y tiene que poder también decir boludeces, y tiene que poder pasen cosas, o sea, tiene que haber un proceso de aprendizaje, y eso necesita tiempo, o sea, necesita momentos de no saber.
Me interesa mucho esta idea de habilitarse los momentos de no saber, porque eso da lugar al aprendizaje, al equivocarnos y sobre todo a la idea de que no tenemos la verdad absoluta, que el pensamiento es cambiante y que podemos construir y deconstruir con otros. Porque hay mucho de construir a la otredad o mirar a otros con esa vara de todo lo que está bien o todo lo que está mal. Esta frase casi eslogan, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, como si hubieran solo dos formas antagónicas de hacer y pensar, y en esta postura tan rígida nos perdemos el lugar real del debate y de poder también integrar las propias contradicciones e imperfecciones. Digo. Justamente con mis amigos de la Asamblea de Maricas y Bisexuales, como del 2015 en adelante, lo que nos dimos en un momento es cuenta como de cómo había crecido el discurso, o sea, dentro de nuestras comunidades, que son comunidades de personas LGBT, feministas, como que se cruzan como distintas formas de identificación ahí, pero son todas comunidades que de alguna manera y en todas sus diferencias, si vamos a lo que pueden llegar a tener en común, es que han sufrido justamente como la violencia en los sistemas de normalización, de algún modo u otro. O sea, hablamos de un momento en la cultura en donde empezaban a hacerse muy fuerte como ciertas actitudes, ciertos deseos, esto de como de repente el espacio seguro, cuando uno, que también si viene como de ciertos palos antirrepresivos, sabe que las agendas securitistas son agendas que generalmente son apuntaladas por la derecha. Entonces, ¿de dónde surge como este deseo casi como tan íntimo de decir yo quiero estar a salvo y quiero estar con gente como yo? Y de alguna manera como de dónde viene toda esa aversión a la diferencia, a lo que me conmueve. Y esto es... O sea, esto fue algo como que fuimos pensando como formas de eso, de microfascismo, que aparte son muy pegajosas, no es que, o sea, como que uno puede decir un montón de cosas de la boca para afuera, pero después, digamos, a nivel íntimo, las cosas se te pegan de otro modo. Entonces, como que nos parecía súper importante como generar espacios en donde se pudiera como hablar desde lugares no moralizantes, desde lugares complejos, el tema de la violencia, el tema de nuestras historias con el daño, pero sí poder plantearlo desde eso, desde perspectivas que no implicaran necesariamente, bueno, ya inmediatamente irse al castigo, ya inmediatamente irse a la fórmula única. Junto a mi amigo Nicolás Cuello publicamos un libro y escribimos también varios trabajos. O sea, el libro se llama Críticas sexuales a la razón punitivista, insumos para seguir pensando una vida juntos, y que son, o sea, es como una especie de antología como de distintas traducciones que fuimos haciendo y en las que también colaboraron algunos y algunas amigas. Y que tenían que ver con poner, digamos, en tela de juicio como, bueno, de dónde había aparecido, supuestamente en comunidades tan comprometidas históricamente con deseos de liberación, y justamente tuvo una historia vinculada digamos, a los movimientos antirrepresivos, porque la historia de los movimientos LGBT, o sea, es una historia que está hermanada con el activismo antirrepresivo y el activismo antifa. ¿Por qué de repente tantas ganas y tantas licencias, digamos, como a los policías internos? ¿De dónde venía? Como uno empezar a sospechar también como de los propios microfascismos. Pensábamos muchas cuestiones que tenían que ver con el tema de las pulsiones punitivas, no solo a nivel social, sino dentro de nuestras propias comunidades, que cada vez se empezaban a obsesionar más como con la idea de establecer un principio de identidad y decir, bueno, nosotros somos esto y necesitamos consolidar espacios seguros, entonces los espacios seguros son espacios en donde este determinado tipo de personas, a través de un rápido escaneo visual y como un montón de importación de
como herramientas que tiene la misma sociedad securitista, facha, esto de decir la vigilancia, el prontuario, la narrativa de, bueno, como que de repente empezamos a ver que había como un ascenso muy fuerte del discurso del castigo, y el discurso del castigo internalizado como deseo de querer sentirme salvo, querer sentirme seguro, no sentirme bien con la diferencia. Y eso sabemos que siempre es como la antesala de crecimiento y proliferación justamente del fascismo en su forma más molecular, que tiene que ver con la necesidad de controlar el lugar y la función de la diferencia, porque el fascismo no se banca la diferencia, el fascismo es la aspiración a una totalidad así uniforme, atemporal, ahistórica. Me quedo pensando en estas ideas de discursos de las que venimos hablando y pienso en relación a qué potente que son estas construcciones, ¿no? Digo, las ideas que nos contamos, los mitos, las verdades, las narrativas que reproducimos y que nos inventamos. Me refiero a los conceptos del mal menor, o pensar en un escenario en donde nada cambia ni tiene posibilidades de hacerlo, etcétera, ¿no? Y lo menciono porque me pareciera que desde un lugar, llámese de sector conservador o nuevas derechas, pareciera que han construido un aparato que capitaliza esto, la incertidumbre, la bronca, el cual está planificado, con el que han construido una idea de futuro, ¿no? Conceptualmente visible, palpable y fácil de digerir, justamente por cómo lo trabajan, desde un lugar muy mercantilista, muy simplista, y que tiene un dejo a copy-paste, en el sentido de que si vemos otros territorios en donde las ideas más conservadoras y antiderechos han avanzado fuertemente, se puede ver una estructura narrativa de recursos simbólicos, eslogan y consignas muy similares. Y por otro lado, desde los sectores más progresistas y de izquierda, en esta idea antagónica, se está todo el tiempo tratando de que las personas no se vayan hacia esos lugares, posicionándose como en esta senda de todo lo que está bien, ¿no? Quizás sin mucha revisión o relectura de los nuevos procesos sociales. Y el definirse en relación a la otredad, siento que nos aleja un poco de la posibilidad de repensar e imaginar otra visión de futuro que no sea la antítesis, simplemente, sino poder superar esa instancia. Entonces me quedo reflexionando cuál es la idea de futuro que podemos construir que reencante a las personas y que pueda correrse de la polaridad en la cual estamos sumidos. Sí, es interesante eso que decís en relación como a las promesas de futuro y todo eso. Porque también la derecha es como que pareciera tener como una relación con el tiempo que va como en dos direcciones. O tenés esta derecha como identificada con la idea más reaccionaria en el sentido de volver para atrás, volver a los valores fundamentales, familia, propiedad, tradición, o tenés como esta otra derecha tecnocrática de no, vamos a lo nuevo, o sea, la revolución de la alegría, como... y no están tan alejadas entre sí. Aparte buscan como estas imágenes, ya sea o de pasado, de esta idea de, bueno, Bolsonaro también, el mito, el gigante que despierta y todo eso. O tenés esta idea de pasado, o tenés esta idea de futuro, pero son como dos ideas que están como totalmente desvinculadas de esta idea como de la dialéctica histórica. O sea, no están son imágenes del tiempo, están como removidas de la historia. Por eso también la historia, la memoria histórica, son como herramientas que son fundamentales dentro de la lucha antifascista. Como el poder reposicionar bueno, estos discursos tienen esta data, tienen esta genealogía, vienen de ahí. Es una forma que es importante. Por eso digo, hay veces que en momentos que curiosamente uno, o sea, los hace coincidir, tipo, la filmina del presente pareciera coincidir con otros momentos. Está bueno como empezar a investigar qué imágenes había en el ambiente, qué discursos había en el ambiente. No necesariamente para decir, bueno, esto es como la República, momento de la República de Weimar y estamos viviendo la crisis y cómo... Pero sí está bueno investigar cuáles son como las mecánicas así en términos culturales o simbólicos que están activos. Es cierto, esto que vos decís,
de que hay una sensación de despotenciación al tejido social muy grande, porque, o sea, estamos viviendo un momento de hipercapitalismo que es atroz, o sea, y que confina a las personas a eso, a la problemática de la supervivencia más básica. Entonces es obvio, o sea, hay un montón de espacios que se han quebrado, que se han despotenciado, cuando la preocupación es el hambre y el no, o sea, como... O sea, eso termina haciendo de que en muchos casos se individualicen más el problema, y si a esto le sumamos la meritocracia internalizada, en donde uno se la pasa en redes viendo cómo los demás tienen éxito, tienen vidas sociales como mucho más frondosas que uno, tienen más... Entonces de repente es como que la cosa termina estando como cada vez más parcelada, más individualizada. O el problema es uno y no el sistema, el problema es uno y no el sistema, y entonces es como que son un montón de cosas. Cuando en realidad estamos en un momento en donde si hay algo que hace falta es como la solidaridad, es el encontrarse, el activar formas de encontrarse, y eso, y que no tengan necesariamente que ver con tiempo en las redes. Sí, incluso creo que tiene que ver también con cómo nos relacionamos con el consumo en general. Desde consumir cuerpos, animales muertos, violencia y odio en muchas formas, pero a su vez la voracidad con la que usamos las estrategias, herramientas, etc. Y traigo el concepto de voraz porque es un poco eso, lo desmesurado, como con exageración, exceso, ansiedad, consumo rápido, destructivo. Quizás la herramienta era muy buena, en las redes sociales, lo analógico, un recurso visual incluso, pero al no trabajarla con ciertos tiempos o entender sus momentos, sus complejidades, sus pros y sus contras, en fin, empezar a ver y relacionarnos desde otro lugar para no descartar o quemar cosas que quizás son muy valiosas y con mucho potencial. Entonces interesa la novedad y ahora hay que hacer posteos cortos, con impacto, que se viralice, y al poco tiempo eso ya no sirve y hay que descartarlo e ir con otra cosa y así. Pienso también esta idea de consumo, también planteada como la acción que se busca en nosotros con lo que producimos. Que las personas consuman una idea, algo ya formado, en vez de quizás abrir o generar el diálogo para construir ese algo con lesotres. La cosa medio que ya nace para ser consumida. Incluso nos relacionamos a través del consumo muchas veces. Si, parafraseando a Walter Benjamin, las relaciones sociales están condicionadas por las relaciones de producción, se puede decir que los medios, incluyendo las actuales redes, son los que marcan tendencias sin importarles mucho la calidad, relación a la que Benjamin también hace referencia. Vos, Chacal, ¿cuál pensás que es la posición actual de los formadores de opinión con respecto a los discursos de odio? Digo, en una apreciación general del concepto. O sea, sí hay un montón de expresiones que se sirven del odio como una especie de pasión aglutinante, como que es una pasión que es como muy fácil de consumir y muy pregnante, y también uno mismo, o sea, lo ha consumido, o sea, como ese momento de, ponerse a leer el último teje de internet, o cómo nos enganchamos como por ahí leyendo determinadas personas que uno dice, esto está en las antípodas, pero lo buscamos, o sea, sí, lo que es cierto y que hay mucho pensado en relación al tema, es como el odio prende mucho a nivel virtual. O sea, lo que tiene el odio es que engancha mucho, genera mucho involucramiento. Y obviamente, digamos, esto a las plataformas les conviene en términos de cantidades de interacción, o sea, entonces, o sea, se va a apuntar, obviamente, a determinado tipo de emociones van a ser más redituables que otras. Pero ojo, o sea, también el amor es una emoción profundamente redituable, o sea, la alegría también lo es. Sí, total. Y me parece que así como el odio es redituable para algunas plataformas e incluso sectores de poder, también las soluciones inmediatas, simplistas, reduccionistas a problemas tan complejos como los que atravesamos hoy en día, quizás para algunas personas que no quieran o no tengan las herramientas aún para sumergirse en esa complejidad, es atractivo. Y como decíamos antes, las derechas capitalizan esto y por eso quizás calan tan profundo discursos tan como mínimo polémicos, ¿no? Que igual tampoco es una dinámica novedosa, medio que ya se ha visto en otros momentos. Yo la otra vez estaba releyendo
Psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich, que es un libro que, o sea, Reich fue un psicoterapeuta y activista de la liberación sexual, o sea, increíble, o sea, yo lo amo y es como que pienso de no se lo ha leído lo suficiente, y él es capaz de pensar justamente de qué manera, como libidinalmente el fascismo utiliza determinadas fuerzas que tienen que ver con la frustración, con la represión, de qué manera termina y escribe este libro que es increíble, Psicología de masas del fascismo, que es él como analiza, es un libro que él lo escribe en el 33, o sea, estaba ahí en el ojo del huracán. Entonces él analiza un poco, claro, como toda esta situación de crisis económica, de recesión absoluta, esta sensación de desesperanza, y por qué de repente como estas soluciones fáciles, estas imágenes que se venían a imponer con tanto carisma, tanta fuerza, eran como la solución rápida, como todo eso inventa un montón. Y ahora no me gustaría decir que es igual, pero sí a veces viene y da mucha perspectiva, como acercar, sí, tipo en una filmina, la juxtaposición de esos dos momentos históricos, porque hay cosas que de repente con las que nos volvemos a encontrar. Y a veces también tener ese conocimiento histórico, más que decir, uy, qué bajón, es como la Alemania del periodo de Weimar, en lugar de decir eso, no. También ahí había formas de active y de resistencia antifascista. Entonces también como volver a agenciar con esos otros. O sea, hasta ahora estuvimos hablando mucho de derecha y de fascismo, pero o sea, queda por rescatarse toda una historia muy rica en cuanto a estrategias, técnicas, formas de vincularse con los modos de producción, justamente en pos de deseos antifascistas, de deseos de liberación, de deseos antirrepresivos. Bueno, sobre esto último que decís, me gustaría hacer 2 comentarios. Por un lado, recordé una de las reflexiones que me quedó del taller que compartiste en el Jauría, que fue la idea de revisar cuáles fueron las cosas que censuraron en la dictadura cívico-militar acá en Argentina, que si esas cosas desde su perspectiva, que a priori estamos intentando comprender para desactivar, esas cosas que fueron tomadas como peligrosas, entonces ahí hay algo que quizás se puede recuperar al menos como un punto de partida, como un posible camino entre tantos. Y por otro lado, si bien es importante entender y complejizar el análisis de las problemáticas que nos interpelan, de hecho en ADIP lo hacemos muchísimo y nos parece que realmente es importante eso para después accionar, reflexionar y demás, pareciera ser que un poco analizamos y reflexionamos más sobre el fascismo y quizás nos damos poco tiempo sobre pensar nuevas formas de active, antifascista, o bien, como vos decías, analizar las formas que ya se han presentado en otros momentos históricos en relación a las luchas antifascistas. Así que estaría bueno si ahora podemos puntualizar sobre las herramientas de resistencia que podemos valernos en general en nuestro activismo e incluso en particular desde nuestras disciplinas como personas que trabajamos en imágenes, como diseñadores, comunicadores, etc. Es que hay un montón para pensar desde la imagen, y eso a veces es una lástima que en términos de lo político siempre la cuestión de la imagen queda ahí sin quedar del todo saldada, de que a veces a la imagen se le deposita como esta responsabilidad de ser como la portadora de un mensaje a priori, y que lo revolucionario es el mensaje a priori pero no la forma. Y en realidad, o sea, la imagen es todo sobre forma, efectos y experiencia sensible. Entonces, en particular digo, o sea, no podría llegar a pensar ahora no soy quien aparte para decir, bueno, ¿cómo combatimos esto? Y bueno, buscamos esto. Para mí también las ficciones, las imágenes, las narrativas, como que tienen un papel muy, muy importante en todo esto. O sea, como que también caer en esa trampa de que a veces la izquierda ha tenido durante mucho tiempo esta desconfianza hacia la imagen, porque esta idea como muy platónica de la imagen es falsa, la imagen miente, la imagen como contraria de
la realidad, o sea, la imagen te provee como es un umbral para experimentar la realidad, para construir una realidad. Entonces, agenciar con todo eso es súper importante, y sobre todo porque la derecha ya lo viene haciendo, o sea, como que tenemos como una desventaja en ese sentido, pero después también tenemos como una ventaja factual y simbólica muy importante, que es la imaginación. O sea, la derecha muy corta de imaginación, generalmente. Entonces, para mí empezar no sé, a mí después hay un montón de artistas o de nombres o de cosas o de acciones que yo digo, bueno, hermoso, y no sé, y llego a eso en un momento de mucho escepticismo, de mucha desesperanza, y eso de repente me recarga o hay una pregunta que pide ser transportada a otro contexto de la historia, y de repente quizás algo que estaba dormido, de repente uno lo puede hacer tallar en este momento y abre lugares, abre escenarios de posibilidad. Para mí eso es la imagen, por eso es tan importante la imagen. Libera escenarios de posibilidad, o sea, libera la posibilidad de imaginar algo distinto. Y por eso también es tan importante en la cuestión del acceso, de quiénes acceden a las imágenes, qué hacemos con las imágenes, cómo las habitamos, y pensar en las imágenes corriéndonos de una lógica justamente de autoría, de propiedad privada, de, bueno, también estas lógicas muy de mercado, de privatización. Y me acordaba no sé por qué estaba pensando en el poema ese de Brecht, que se llama La canción del Moldava, que dice como que la noche no es larga, eterna no es, como esto de justamente de tener ciertos grados de conciencia histórica, o sea, volver a la misma historia como un lugar en donde, como una baulera de imágenes, en donde es posible encontrar, o sea, no solamente poder analizar y estudiar este fenómeno, sino poder como agenciar con, o sea, cuáles eran las preguntas o cuáles eran los recursos que generaron las personas que estaban resistiendo, que generaron, cuáles fueron los canales de contrainformación. O sea, para mí, por ejemplo, no sé, pienso en el surrealismo como movimiento sensible, no voy a decir artístico, porque iba mucho más allá de lo artístico, y ellos se desenmarcaron, o sea, porque lo que ellos buscaban era como cuestionar este sistema de fronteras que establecía el capitalismo, que establecía la civilización europea en relación a, bueno, esto es el espacio de la vigilia, esto es el espacio del sueño, este es el espacio del arte, y ellos decían, no, en realidad la poesía es algo que debería ser realizado en cada momento de tu vida, y hay muchas formas de acción poética, como tirar una piedra hacia algo que te oprime, también una forma de acción poética. A mí particularmente, todo lo que es los ensayos de Walter Benjamin, pensando y estudiando muy de cerca el momento en el que se produce el advenimiento del fascismo, pensando todo este fenómeno, pensando la relación de este fenómeno con las imágenes, y terminando en uno de sus ensayos sobre el surrealismo, que él escribe creo que es fines de la década del 20, termina con una frase que a mí me parece hermosa. Se trata de convocar las fuerzas de la embriaguez al servicio de la revolución, en el sentido de, no necesariamente digo, si uno tiene que pensar la resistencia en términos de programas sobrios, racionales, o sea, también hay que darle lugar a lo que es incandescente, a lo que es tornasolado, a lo que es complejo, a lo que es intenso, a lo que es excesivo, a lo que es extremo. O sea, esas son las fuerzas de la embriaguez. Entonces, para mí, justamente en momentos en donde como nuestra realidad parece como tan tomada por justamente esto que genera el capitalismo, que tiene que ver con esto que denunciaba André Breton o que denunciaban los surrealistas del grupo de Chicago. Ellos hablan de miserabilismo, como esta sensación anímica que el capitalismo introduce en el cuerpo, que hace como que vivamos en un estado de indefinida miseria.
Entonces la angustia se termina transformando en un estado como muy naturalizado. Y justamente el surrealismo lo que hace es como justamente plantear esta idea de que, bueno, esta frase a mí me encanta, siempre repito, de Paul Eluard, que es hay otros mundos posibles y están dentro de este. Se trata de la liberación de otros mundos posibles, de otros escenarios de experiencia, por más que sean como muy chiquititos, por más que sean muy locales, por más que parezcan como nacidos para ser derrotados. Pero hay algo de insistir en algunas de esas imágenes que vuelven, o sea, de vuelta, el fascismo, que va a buscar verdades atemporales, verdades que no son históricas, están totalmente removidas como del continuo de la historia. Entonces quizás volver a la historia, quizás volver a la memoria, o uno le genera como esta... O sea, se empiezan a activar como campos de influencia. A mí me gusta mucho, y nada, lo tiro así para cerrar. Me encanta la idea de como no sé, de ciertos como usos políticos de las ficciones que hacen como grupos contemporáneos y como reescribiendo un montón de las tramas, de los argumentos y pudiéndolos como vincular con la propia trama como coyuntural del momento, o lo mismo cuando fueron las revueltas en Hong Kong, que la gente como que encontró una manera de asenciar con el plano de lo imaginario, de las ficciones, que también son parte de nuestras realidades, digamos, íntimas. O sea, uno engancha por ahí, también se le activan cosas del propio campo de pasiones, de creencias, y es una manera para mí ir a las imágenes es una manera también de espiritualizar el antifascismo, que eso me parece como que, más allá del discurso de decir, no, yo soy antifan, o sea, es como que para mí hay que llevarlo al plano del cuerpo, al plano de la creencia. Bueno, Chacal, antes de irte, ¿quisieras dejar alguna recomendación o data para quienes nos estén escuchando? A quien le interesen mucho estos temas, bueno, hay un documental muy increíble, ahora no me acuerdo quién lo hizo, pero se llama Feels Good Man, que es del 2019, que es un documental que rastrea justamente la historia de este meme que se hizo tan conocido en Estados Unidos, que es el meme de Pepe the Frog, del sapo Pepe, que es un meme que fue, o sea, como que surge, digamos, como de un cómic underground estadounidense y que en ciertos foros de internet, o sea, fue como apropiado, digamos, por supremacistas blancos, por seguidores de Trump, por gente también con su resentimiento muy mal dirigido, de alguna manera, por un espectro así bastante complicado de personas. Y cómo se termina transformando en una iconografía de odio y cómo de alguna manera, o sea, como hay todo un investimiento, digamos, y hay todo un acumulado así cultural que se va produciendo en relación a ese meme, que también termina como cimentando el éxito político de Donald Trump en los medios. Es súper interesante para pensar un montón de cosas, no sé, y llevarlas también al terreno de lo que está pasando ahora, qué pasa con estos líderes carismáticos, portavoces de una verdad y de una actitud, y bueno, en fin, muy, muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Chacal, por todo lo que nos compartiste y gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos cerrar este episodio recordando que todo diseño es discursivo, no solo como acto del lenguaje, sino también como acto social que tiene influencia sobre las personas. En este sentido, diseñar es una acción que repercute en el tejido social y de aquí la importancia de sabernos parte, reflexionar y entender cómo la construcción y reproducción de discursos no solo nos interpela, sino que nos forma a la vez que la creamos y materializamos. Si bien estos temas pueden resultar un tanto intrincados, en donde pensar en otros escenarios más justos y plurales puede resultar casi utópico, más aún en tiempos de incertidumbre, es un ejercicio necesario darnos el debate y tratar de abordar la complejidad para empezar a crear nuevas narrativas, pensando en qué futuro queremos crear y buscar maneras de transicionar hacia ellos. Entendiendo que no va a ser un camino lineal y que los escenarios complejos van a seguir estando y habrá que aprender a transitarlos.
Por eso avivamos esta brasita que trajo Chacal para que siga ardiendo. Existen mundos posibles y están dentro de este. Si te interpela algo de todo lo que escuchaste, te invitamos a inscribirte a la cátedra para sumarte al debate y materializar en propuestas concretas esas ganas de cambiarlo todo. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Cátedra Libre Gadip o mandanos un mail a catedralibregadip@gmail.com.